La música en puro contenido en el comienzo de nuestro programa con Gustavo Santaolalla, Ando Rodando, y nos vamos a meter en tema que en estos días es noticia, es tendencia, es trending topic, como lo quieras llamar, es hashtag, pero vamos a alejarnos un poquito del circo mediático, del estéreo informativa, y vamos a hablar de educación, no solamente por lo que dijo Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer le dedicamos un rato de comentario a sus declaraciones, escuchamos lo que dijo y lo analizamos, sino fundamentalmente en un año en donde la educación estuvo en el tope de la agenda por la virtualidad, por la distancia, por todo lo que sabemos que está pasando en este 2020. Lo hemos convocado y está del otro lado, y le agradecemos el contacto a Gabriel Brenner, que es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, es especialista en gestión y conducción del sistema educativo por Flaxo, entre otras muchísimas actividades y experiencia que tiene, y los saludamos con mucho gusto en esta tarde. Gabriel, ¿cómo estás? Pablo Mercado, aquí en Radio Cooperativa. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Un gusto hablar por primera vez en tu programa. Bueno, gracias por el contacto. ¿Cómo estás viendo en principio el fin de año, digamos, con todo lo que pasó el último mes y pico, con esto de las vueltas a clases presenciales o revinculación socioeducativa en algunas escuelas, en algunos niveles? Esa es la primera que te quiero hacer. En un país que nunca nos ofrece relax, en el que siempre nos despabila alguna situación, estamos al mismo tiempo en un momento definitivamente excepcional, único, singular, sin precedentes, y ahí estamos tratando de hacer como podemos, todos y cada uno en cualquier tipo de función, de ciudadano, de padre, de hijo, de sobrino, y por cualquier lado que lo veas. En mi caso, y es por lo que me llamás, y pensando en la docencia, en la educación, me parece, Pablo, que hay que advertir que estamos terminando un año, digamos que a la educación, como cualquier área de la vida social, le ha cacheteado una frenada en seco, y aquel día de marzo en que frenamos en seco y nos guardamos para cuidarnos de la pandemia, claramente es un punto de inflexión y habla de otra manera de estar viviendo como personas, como sociedad, y por tanto me parece que es necesario aclarar esto, que estamos en un momento excepcional que sigue siendo transitorio, por más que lo transitorio se parezca algo eterno, y me parece que hay que poder observarlo en esa clave de una transitoriedad y no de un estado fijo y permanente. Entonces, una sociedad que se acostumbró durante el siglo XX a vivir con certezas absolutas, no digo que fuesen ni las mejores ni buenas ni las que expresaban la verdad, pero certezas al fin, hoy tenemos que vivir en un suelo de arenas movedizas, tenemos que, avanzar en un marco de enorme incertidumbre, y creo que eso es una primera aproximación que me animo a darte, también con toda la posibilidad de equivocarme, porque cuando uno analiza una situación que está viviendo en ese momento, estamos en el mientras tanto, Pablo. Entonces estamos observando mientras, me parece que estamos construyendo el bote mientras navegamos. Claro. Y esa metáfora es la que me parece que corresponde, por ejemplo, para pensar también la cuestión educativa. Hemos hablado acá en el programa con docentes, hemos hablado con representantes de sindicatos de la provincia, de la ciudad, con papás de escuela, con algún colega tuyo, un pibe muy joven, Juan Cruz Dalasta, que en su momento había estudiado en Finlandia el sistema educativo y después volvió a la Argentina, y nos interesaba tener la mirada de un pibe de 20 y pico de años que está como empezando también en la tarea de la indagación de la educación, y hoy te llamamos a vos. En todos los casos se destacó, y es uno de los balances más fuertes de este año, el laburo docente, ¿no? Cómo rápidamente ese bote que nos contás que se va construyendo mientras empieza a navegar, para los docentes implicó un esfuerzo enorme, por la virtualidad, por la distancia, por el aprendizaje tecnológico, que por ahí no es lo más grave, sino por las condiciones estructurales también en que trabajan los docentes. Por primera vez, tal vez, pregunta, ¿se puso a la escuela
como muy abierta para el resto de la sociedad, no digo solamente a los que están en la educación, para el resto de la sociedad se vio bien lo que era la escuela? Mira, está bueno lo que decís, y permitime que te diga que la continuidad pedagógica y el lazo entre las familias y la escuela se sostiene por esa labor denodada y sin límites de la docencia. Y cuando digo la docencia lo digo en femenino, sí, porque el 80% de la docencia son mujeres, que al mismo tiempo que sostienen la continuidad de la escolaridad de quienes son estudiantes, también resuelven día a día lo propio en casa. Por lo tanto, me parece que hay que poder decirlo esto con mucha claridad, porque algunos colegas tuyos, no es tu caso porque te conozco, se resbalan en cierta conmoción de las palabras que suelen estar vacías y solamente iluminan en términos mercantiles, pero no de la verdad relativa ni absoluta, y suelen decir que, y preguntan ansiosos, ¿cuándo volvemos a clases? Yo les contestaría a esos y a esas colegas que vos tenés y que portan palabra en las radios y en la TV, y además suelen tener fuertes audiencias, que nunca dejaron de haber clases, y que en todo caso la docencia argentina redobló esfuerzos, y lo que hay que hacer, mínimo desde las radios, pero especialmente desde quienes tienen autoridad legislativa, ejecutiva, etcétera, es un acto enorme de reconocimiento a la docencia, porque están sosteniendo la continuidad pedagógica. Claro, no vayamos a pretender, te vuelvo a decir, que lo virtual releve lo presencial, que es lo que algunos también piensan, los que se resbalan en esas ideas que recién te decía respecto de ciertos comunicadores o funcionarios o políticos. También creen que lo virtual es el relevo de lo presencial por otros medios, y esto no es cierto. Lo virtual tiene sus propias reglas, pero además hay que poder decir, Pablo, a propósito de balances que me pedías, que vivimos en un país de enorme desigualdad, y por lo tanto la pandemia lo que hace es expresar con mucha más crudeza esa desigualdad. Entonces el problema es que hay pibes y pibas a los que no se pudo llegar en términos de la continuidad pedagógica, y otros que están sobresaturados de información. Eso expresa la desigualdad de un país. Claro. Por eso, permitime ingresar a un territorio clave en el que quiero decir algunas cosas que no quisiera redundar, porque se ha dicho mucho sobre la máxima responsable de la educación porteña y sus declaraciones en un café con el diputado Fernando Iglesias. Lo que a mí me parece interesante, Pablo, es que esta persona, Soledad Acuña, creo que es de las primeras veces que la hemos escuchado hablar. Y cuando digo que la hemos escuchado hablar, digo que se ha expresado con sus propias palabras y con sus propias maneras de pensar la realidad, la escuela, los docentes. Y eso es una evidencia muy importante, porque cuando vos ves realmente cómo alguien piensa, también podés darte cuenta cómo gobierna. ¿Por qué te digo esto, Pablo? Porque la ministra ha sido muy cuidadosa y suele estar mucho más aferrada a frases cortas y a cierta comunicación más del marketing que tiene que ver con el tamaño y la lógica del WhatsApp, de las redes sociales, en donde se construye un producto que se informa en el marco de un PAC de gobierno. Y en ese sentido, esta entrevista la desnuda en el sentido más radical, porque no es que ella desconoce el sistema educativo, ella lo conoce porque se ha apropiado de un sistema educativo que construyó idealmente. ¿Y qué quiero decir con esto? Está bueno que lo escuche tu audiencia, por más que tu audiencia veo más o menos hacia dónde va, pero sería bueno que lo escuche tu audiencia y la que no es tu audiencia y podría también empezar a hacerlo, y es que justamente se trata de una ministra que ejerce el máximo cargo de responsabilidad educativa, pero que no tuvo experiencia nunca como maestra, como docente en un aula, en ningún nivel del sistema educativo y en ninguna modalidad. Entonces, me parece interesante poder entender cómo piensa esta ministra, que, para decirlo de alguna manera, ha expresado frases y algunas ideas que son realmente muy graves y que tienen que ver con caracterizar a los docentes como viejos, desganados y por lo tanto un conjunto de adjetivaciones que dan cuenta de un profundo desprecio por la tarea de los docentes. Y esto lo digo a partir de tu pregunta y lo que yo te dije, en un momento en el que justamente
hay que tener un enorme reconocimiento por la docencia. Ni siquiera lo hace de manera formal, no se dio cuenta de apelar a ese recurso didáctico de la lógica comunicacional mercantil que dice lo que hay que decir y no lo que uno piensa. No, tuvo un arrebato de sinceramiento. Claro. Que increíblemente quien la ayudó, Pablo, es un pedagogo del odio, que es el diputado Fernando Iglesias. En un café con Soledad Acuña, Fernando Iglesias desnudaron lo que realmente piensa la ministra, y por lo tanto me parece interesante advertir algunas cuestiones que dijo que no nos pueden pasar de largo, Pablo. Ella se aferra a un, digamos, a un verticalismo absoluto como manera de entender la educación, pero es un verticalismo que en general se suele promocionar como horizontal en términos, si vos querés, de la lógica de las redes sociales y la actualidad. Pero ella está convencida de que tiene que funcionar de un modo arbitrario la educación, pero sin embargo todo el tiempo se cuida de promover y manifestar su pasión por el diálogo. Ahora, si vos te pones a ver las acciones de gobierno, cuando los estudiantes secundarios se suelen organizar y plantean una protesta, te molesta mucho y no los recibe, y si los recibe no los escucha. La Unicaba, que fue una creación de su gobierno, que ahora están intentando cambiarle el nombre porque se desprestigió como Unicaba, no es otra cosa que digamos, el arrebato por una decisión política acompañada por la legislatura y su mayoría, y justamente que tiene que ver con neutralizar, negar y sepultar la historia de 29 instituciones centenarias que nos enaltecen en la pedagogía normalista argentina, te diría, tomando como punto de partida la ley 1420 y lo mejor de la herencia sarmientina. Sí. Ella, conjuntamente con la legislatura porteña, de un plumazo lo tiraron por la borda y jamás generaron diálogo, pero los medios decían que había diálogo, y bueno, en este caso, claramente las cosas que dice sobre los docentes. Por lo tanto, qué interesante que justamente ella plantea, digamos, en sus acciones de gobierno, una serie de medidas profundamente arbitrarias de verticalismo, porque ella cree que la educación es un acto en el que algunos mandan y otros obedecen. Por eso también está bueno ver que y entender que lo político lo intenta proponer y lo intenta caracterizar como algo sucio, como algo corrupto, como algo malo. Fíjate cómo habla de los docentes que están sobreideologizados, incluso de los docentes de sus propios hijos. Y la verdad es que habría que explicarle a esta ministra y a algunos de sus funcionarios que la educación es una actividad política, pero no porque se haga el acto del 5 de mayo, Pablo, que claro, es lo que ella dice, es donde pueden cazar, entre comillas, o capturar o denunciar a los docentes. Porque es algo abierto y ahí se nota, digamos, claro. Pero Pablo, hacer política no es hacer el acto del 5 de mayo. Hacer política es, por ejemplo, la acción de distribuir la palabra en el aula, que es una acción casi de manera permanente que hace un docente, porque distribuir la palabra en el aula tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía de manera minúscula, un entrenamiento por la ciudadanía por fuera de las paredes de la escuela. Por lo tanto, poder hacer uso de la palabra, distribuir una palabra de manera equitativa, darle la palabra a todos, proponerle hablar al que nunca habla y también decirle al que siempre habla que deje hablar a otros. Claro. Ese modo de organizar un diálogo en el aula que protagoniza un docente es una actividad de carácter político, porque lo político tiene que ver con la construcción de lo común y del bien común. Tomar lista, Pablo. Sí, tomar lista es una acción política, porque tomar lista también tiene que ver con ver quién está presente, darle visibilidad a quien está presente, nombrar como corresponde, con el nombre que le corresponde a cada uno. Y vos sabés que vivimos una sociedad en donde no todos se llaman del modo en que a veces los han nombrado o de la manera en que figuran en el documento, o no todos tienen una manera simple de pronunciar su nombre y por lo tanto aparecen cargadas de los compañeros por el tipo de apellido. Habrás tenido historias en la escuela de ese tipo, y ahí está el docente que tiene que administrar no solamente la lista, sino también el respeto entre los pares. Bueno, podría seguir con ejemplos. Lo que te quiero decir con esto, Pablo, es que cuando ella dice que los institutos de formación docente, que son más de 1.200 en el país, están manejados por las intendencias, que esto no es cierto, son instituciones que dependen de la gestión de cada jurisdicción y están reguladas por normas del Consejo Federal que ella integra, claro, y que en esta entrevista se resbala con una cierta, digamos, con un nivel de sincericidio
que también nos muestra que ella actúa en el Consejo Federal, porque es un enorme cachetazo a sus propios pares de las otras 24 jurisdicciones, porque los institutos superiores de formación docente son instituciones de educación tan valiosas como las universidades, como las escuelas primarias y secundarias, y no se manejan con la intendencia de turno. Es más, yo te diría, contestando con la propia píldora que ella parece que no quiere tomarse, que en todo caso, ella con su intendencia, que es Rodríguez Larreta, lo que hizo fue anular a las 29 instituciones de formación docente de la ciudad que gobierna. Entonces, y para cerrar una última idea en torno a la ministra, ella dice que los docentes enseñan mal. Es muy difícil a veces, pero hay que poder decirlo, que alguien que es la máxima responsabilidad de la docencia y que nunca fue docente, diga que los docentes enseñan mal, es un acto de profunda agresión claro, que hoy están justamente vociferando toda la docencia porteña y argentina, porque se siente muy dolida, con mucha razón, y yo me siento parte de ese dolor, porque, a ver, lo que te quiero decir con esto es que ella entiende que la relación entre enseñar y aprender es causal, directa, y es como una especie de aplicación directa, es decir, si algo se enseña, se aprende de ese modo. Y los que estudiamos educación desde hace muchas décadas y trabajamos en eso, sabemos que no es una relación simple, directa y causal, que está involucrada en esa relación un montón de factores. Pero ¿sabes cómo entiende ella esto? En el marco de cierto aplicacionismo. Mirá lo que te iba a decir, Pablo, porque ella entiende, porque así se ha formado y así gobierna, que algunos programas de gobierno son como una aplicación. Así como te lo digo, Pablo, fíjate, es como una aplicación que te bajas por WhatsApp. Sí. La secundaria del futuro no es una institución que le cambia la vida a los pibes y a las pibas adolescentes porteñas. Es una aplicación para bajarse. Y ella lo entiende y diseña ese producto de ese modo en términos mercantiles. Por lo tanto, no hay necesidad de hablar con nadie, ni de generar diálogo ni construcción con los docentes. Y decreta la apertura de una universidad para formar docentes con la legislatura. Quiere escuchar a la docencia. Y vos sabés, Pablo, que hasta existen referentes de pedagogos muy cercanos al PRO o a Cambiemos que le han dicho barbaridades cuando les tocó opinar sobre su proyecto de Unicaba. Entonces, finalizo con esta idea, Pablo. Ella promueve la delación. Eso que hace Bolsonaro y que sabemos que es medieval, lo está haciendo ella cuando dice que cuando un docente cierra la puerta del aula, nada podemos saber sobre lo que hace. Y eso también la pone en evidencia de que no tiene idea de lo que es trabajar en la escuela, porque cerrar el aula tiene que ver con una dimensión muy solitaria del trabajo docente. Pero claramente lo que sucede en el aula es público. Y me parece que decir y hablar, incluso dice como mamá, yo como mamá veo que los docentes de mis hijos que están sobre ideologizados y los adoctrinan. Entonces ella lo que construye a partir de ese lugar cerrado que es el aula es una lógica de la sospecha. Claro. Entonces lo que hace un docente cuando cierra la puerta es algo en lo que tenemos que sospechar y por lo tanto es una potencial amenaza. Y allí está su percepción de los docentes. En un momento, Pablo, y cierro con esto porque sé que me extendí, que justamente el mejor aprendizaje de la pandemia a quienes somos educadores y educadoras es haber aprendido justamente la condición fundamental de la solidaridad. Y justamente lo que hemos aprendido con los docentes a la cabeza es que la pandemia nos permitió mostrarnos y actuar con mucha más solidaridad, pensando en aquel otro o en aquella otra que está padeciendo mucho más que yo y está en una situación mucho más desventajosa que yo. Así que todo lo que ha dicho esta ministra la revela en un acto de profundo egoísmo y de alguien que gobierna desde la planilla de Excel y no desde la empatía o de haber conocido o transpirado medianamente un par de horas por día un aula. Está bueno, está bueno. Y además era un poco el objetivo que queríamos, porque cuando te pedimos, digamos, de pensar también esto en conjunto, dijimos, tratemos de saltar, no digo la discusión, la polémica, por una cuestión de buenos modales simplemente, sino esta cosa medio binaria que se establece un poco a partir de las redes y también en los medios que por ahí por pereza intelectual, por no tomarse un ratito más, por no escuchar al otro, no se problematiza esto también. Y la verdad es que, independientemente de lo que dijo, que está buenísimo, me quedo con eso, que por primera vez habló ella.
Y uno podrá decir, no, ¿cómo? Si yo la veo 2x3 en las entrevistas o en las conferencias con Larreta, anunciando la vuelta a clase, habla todo el tiempo. No, está bien, pero habló ahora, habló y dijo lo que realmente piensa. Y la verdad que desde el punto de vista del debate y de la discusión democrática, está bueno que hable. Claro, ahora hay que empezar a responder con argumentos. Yo entiendo que la discusión a veces es un poco desigual, porque algunos argumentos son difíciles de sostener del lado de ella. Pero bueno, también hay que ser respetuoso. Podemos marcarle el disenso y exigirle que esto lo argumente en serio, digamos, y cuestionarnos, porque finalmente eso también es un poco lo que es la educación. Esa construcción es la educación, en definitiva. Mirá, para cerrar e irnos por otro lado, sí, porque me parece que no se merece la ministra dedicar todo el espacio para hablar de educación. En todo caso, sí sirve denunciar esto que es muy grave, pero me parece que prefiero ir terminando con vos y enalteciendo el lugar de la docencia. El otro día, Jacqueline, una docente de la primaria porteña, también psicóloga, me contaba una escena que se dio por Zoom. Digo, para que vos te des una idea de esas cosas que se pierde, Soledad Acuña. Y un chico de primer ciclo de la primaria, en un momento en el medio de la clase, leyendo un cuento, le dice a la seño vía Zoom: Señor, ¿puedo ir al baño? Sí. Y me parece que me detengo ahí porque ese chico estaba en su casa, estaba en el living de su casa tomando una clase, pero le dijo a la seño y le preguntó si podía ir al baño. Entonces, me parece esta imagen que intento convidarte, y en todo caso a través tuyo a tu audiencia, tiene que ver con que con mucho esmero, no sin dificultad, las docentes, al calor del trabajo cotidiano e incluso gastando parte de su salario para mantener conectividad de sus alumnos y alumnas, logran construir ese momento de escuela, aunque los chicos estén en su casa, porque el desafío, mientras la pandemia dure, y especialmente en distritos como los nuestros, que son mucho más riesgosos todavía que otros, me parece que el esfuerzo de que los pibes y las pibas puedan salir de sus casas quedándose es el logro cotidiano de ese esfuerzo que hacen tantas y tantos docentes y que resulta invisible a los ojos de esos periodistas acalambrados con las terrazas de los bares y no pudiendo ver al otro que hace patria y que se preocupa incluso por sus hijos, por los hijos de ese periodista acalambrado por esa libertad individual que a veces es una abstracción que sigue siendo dominante, pero que no puede ser ejemplo de la libertad. La libertad, Pablo, en estos tiempos tenemos que aprender que no es esa abstracción totalmente individualista y que termina siendo casi una especie de narcisismo cínico. La libertad tiene que ser solidaridad. Y me parece que eso lo están mostrando de manera silenciosa y anónima un montón de maestras y maestros que viven situaciones como las que te acabo de contar, que son situaciones que nos permiten entender que la ternura en tiempos de pandemia se tiene que transformar en un imperativo político, y que eso están haciendo los docentes y las docentes. Por eso es que me resulta necesario decir y denunciar, a propósito de usar su propia palabra, la gravedad de lo que dice la máxima responsable de la educación de la provincia más rica de la Argentina. Entonces, en ese sentido, me parece que yo preferiría cerrar enalteciendo el lugar que las docentes y los docentes le hacen a la solidaridad y, fundamentalmente, el modo de hacer escuela, incluso en tiempos tan excepcionales como este. Gabriel, gracias por la charla, como siempre. Un abrazo. Gabriel Brenner, especialista en educación, licenciado en educación de la UBA, pasó por Puro Contenido en Radio Cooperativa. Estás en la 770. Cooperativa se siente.